Números perfectos para ganar la lotería o cualquier otro sorteo. Al escuchar esto, notarás cómo despiertan en ti emociones profundas, como si algo dentro de ti se estuviera despertando lentamente. Puede que no puedas explicar por qué, pero algo en ese vídeo te hará sentir una conexión profunda, como si estuvieras recordando algo que siempre supiste, pero que nunca habías visto con tanta claridad. La hora no importa, puede ser de día o de noche, simplemente escucha ese vídeo y permítete que las palabras y las imágenes fluyan hacia ti. Estoy seguro de que notarás algo que puede despertar tu conciencia y cambiar tu perspectiva a esta gran duda. Tal vez no sea algo obvio al principio, pero con el tiempo, comenzarás a ver las cosas con nuevos ojos, como si algo dentro de ti se hubiera despertado y ahora está listo para guiarte hacia una nueva dimensión de comprensión y sabiduría. Para iniciar. La búsqueda de números perfectos ha sido un tema de interés en matemáticas desde la antigüedad. Un número perfecto es un número natural que es igual a la suma de sus divisores propios, excepto el propio número. Aunque la búsqueda de números perfectos es un desafío matemático interesante, no hay ninguna evidencia que sugiera que estos números tengan alguna relación con la selección de números en la lotería. En este momento, exploraremos los números perfectos, su definición, su historia y su relación con la teoría de números, así como la probabilidad de que un número seleccionado al azar sea perfecto y la existencia de casos de números perfectos ganando la lotería y demás sorteos. Historia de los números perfectos. La búsqueda de estos números ha sido un tema de interés en matemáticas desde la antigüedad. Los números perfectos se mencionan por primera vez en la obra Aritmética de Diógenes Laercio, un filósofo griego del siglo III a.C. En ese momento, se conocían solo 6 números perfectos, los cuales son: el 6, que es la suma de sus divisores propios, 1, 2 y 3. El 28, que es la suma de sus divisores propios, 1, 2, 4, 7 y 14. El 496, que es la suma de sus divisores propios, 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124 y 248. El 8128, que es la suma de sus divisores propios, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016 y 2032. Estos números se conocían como perfectos porque eran iguales a la suma de sus divisores propios, excluyendo el número en sí, siendo estos estudiados por matemáticos como Euclides, Pitágoras y Arquímedes. Durante la Edad Media, la búsqueda de números perfectos continuó en Europa. Los matemáticos islámicos también contribuyeron significativamente al estudio de estos números. Uno de los más destacados fue el matemático persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, quien escribió un tratado sobre números perfectos en el siglo IX. Su trabajo fue traducido al latín y tuvo un gran impacto en la matemática europea durante la Edad Media. En el siglo XVII, el matemático francés Pierre de Fermat desarrolló la teoría de los números perfectos más a fondo. Demostró que no existen números perfectos mayores que 33,550,336. Fermat también estableció conexiones entre los números perfectos y otros conceptos matemáticos, como los números compuestos y los números primos. En el siglo XVIII, el matemático italiano Leonard Euler continuó el estudio de los números perfectos. Publicó un libro sobre el tema en 1760, en el que describió la teoría de Fermat y presentó nuevos resultados. Euler demostró que no existen números perfectos impares y que todos los números perfectos son incluso. En el siglo XIX, el matemático alemán Sophie Germain demostró que no existen números perfectos mayores que 8,589,869,056. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la teoría de números, y ella fue una de las primeras mujeres matemáticas importantes en la historia. A lo largo de los siglos XX y XXI, los matemáticos han continuado estudiando los números perfectos y sus propiedades. Se han descubierto nuevos números perfectos y se han establecido conexiones con otros conceptos matemáticos, como la teoría de grupos y la teoría de categorías. En la actualidad, los números perfectos siguen siendo un tema de interés en matemáticas. Se utilizan en aplicaciones prácticas, como en la criptografía y la seguridad de la información. También se utilizan en la modelación matemática de sistemas complejos, como en la biología y la física. En resumen, la búsqueda de números perfectos ha sido un tema de interés en matemáticas durante siglos. Desde la antigüedad hasta la actualidad, los matemáticos han estudiado estos números y han descubierto nuevas propiedades y conexiones con otros conceptos matemáticos. La teoría de números perfectos sigue siendo un campo activo de investigación en la actualidad. Definición de números perfectos.
Un número perfecto es un número natural que es igual a la suma de sus divisores propios, excepto el propio número. Por ejemplo, el número 6 es perfecto porque sus divisores propios son 1, 2 y 3, y su suma 1 más 2 más 3 es igual a 6. Esta definición se remonta a la antigüedad y ha sido objeto de estudio por muchos matemáticos a lo largo de la historia. La definición de números perfectos puede parecer simple, pero en realidad es un concepto matemático bastante complejo. Los divisores propios de un número perfecto son aquellos números que dividen exactamente al número sin dejar resto, excepto el propio número. Por ejemplo, los divisores propios del número 6 son 1, 2 y 3, porque estos números dividen exactamente a 6 sin dejar resto. Sin embargo, no incluye al número 6 mismo, ya que no se considera un divisor propio. Los números más repetidos en sorteos de loterías y por ello los también mal llamados números perfectos en sorteos son un tema fascinante que ha intrigado a muchos jugadores y analistas durante años. Aunque la frecuencia de aparición de ciertos números puede variar dependiendo del sorteo y el periodo o rango de tiempo analizado, existen algunos números que aparecen con mucha más frecuencia en innumerables sorteos debido a varias razones. Uno de los números más comunes en los sorteos es el número 7. Este número es conocido como el número de la suerte en muchas culturas y creencias, y también es fácil de recordar debido a su pequeño tamaño. La frecuencia de aparición del número 7 en los sorteos puede ser atribuida a esta combinación de factores. Otro número que aparece con frecuencia en los sorteos es el número 11. Este número se considera un número lucky en muchas culturas y tiene una relación especial con el número 7. También es un número que se repite fácilmente en muchos sorteos, lo que podría explicar su aparición frecuente. Los números 3 y 9 también son números que aparecen con frecuencia en los sorteos. Estos números tienen una similitud con los números de la serie 1 a 9, lo que los hace más atractivos para los jugadores. Además, tienen una relación con la numerología y la astrología, lo que podría contribuir a su frecuencia de aparición. El número 4 también es un número común en los sorteos. Se considera un número de estabilidad y seguridad en la numerología, lo que podría explicar su aparición en los sorteos. Además, es un número fácil de recordar y tiene una similitud con los números de la serie 1 a 10, lo que podría hacerlo más atractivo para los jugadores. El número 10 es otro número que aparece con frecuencia en los sorteos. Es fácil de recordar y se considera un número suerte en algunas culturas. También tiene una relación con la numerología y la astrología, lo que podría contribuir a su frecuencia de aparición. El número 23 se considera un número de ilusión o apariencia. Se dice que es un número que puede engañar a las personas y hacer que crean cosas que no son reales. También se asocia con la idea de maestría y perfección, ya que muchos números perfectos son múltiplos de 23. Sin embargo, también se considera un número maldito en algunos contextos, ya que se relaciona con la muerte de John F. Kennedy. El número 27 se considera un número de creación y inspiración. Se dice que es un número que puede inspirar a las personas a crear algo nuevo y original. También se asocia con la idea de perfección y armonía, ya que muchos números perfectos son múltiplos de 27. Sin embargo, también se considera un número maldito en algunos contextos, ya que se relaciona con la muerte de Jimi Hendrix. El número 15 se considera un número de transformación y cambio. Se dice que es un número que puede cambiar la perspectiva de las personas y hacer que vean las cosas de una manera diferente. También se asocia con la idea de equilibrio y armonía, ya que muchos números perfectos son múltiplos de 15. El número 19 se considera un número de intuición y instintividad. Se dice que es un número que puede ayudar a las personas a confiar en sus instintos y tomar decisiones sabias. También se asocia con la idea de perfección y armonía, ya que muchos números perfectos son múltiplos de 19. El número 33 se considera un número de iluminación y enlightenment. Se dice que es un número que puede ayudar a las personas a ver la verdad y a entender el mundo de una manera más profunda. También se asocia con la idea de creación y inspiración, ya que muchos números perfectos son múltiplos de 33. El número 44 se considera un número de estabilidad y seguridad. Se dice que es un número que puede proporcionar a las personas un sentido de estabilidad y seguridad. También se asocia con la idea de perfección y armonía, ya que muchos números perfectos son múltiplos de 44. Además de estos números, otros factores pueden influir en la frecuencia de aparición de ciertos números en los sorteos. Por ejemplo, la frecuencia de extracción de un número puede afectar su probabilidad de aparecer en los sorteos próximos.
Si un número ha sido extraído con frecuencia en un periodo corto de tiempo, es probable que siga apareciendo en los sorteos próximos. La distribución de números en un sorteo también puede afectar la frecuencia de aparición de ciertos números. Si un número tiene una distribución más uniforme, es más probable que aparezca con frecuencia. Por otro lado, si un número tiene una distribución más irregular, es menos probable que aparezca con frecuencia. Algunos números pueden estar relacionados con patrones o secuencias que aparecen en los sorteos, lo que podría hacer que se repitan con frecuencia. Por ejemplo, algunos números pueden aparecer en combinaciones específicas con otros números, lo que podría aumentar su frecuencia de aparición. Por otro lado, a lo largo de la historia, muchos matemáticos han estudiado los números perfectos y han descubierto nuevas propiedades y conexiones con otros conceptos matemáticos. Por ejemplo, se ha demostrado que todos los números perfectos son pares, excepto el número 6, que es el único número perfecto impar conocido hasta la fecha. La búsqueda de números perfectos también ha llevado a descubrimientos importantes en otras áreas de las matemáticas. Por ejemplo, la teoría de números perfectos ha sido utilizada en la criptografía para desarrollar algoritmos más seguros y robustos. También se ha utilizado en la modelación matemática de sistemas complejos, como en la biología y la física. En la actualidad, los números perfectos siguen siendo un tema de interés en matemáticas así como en análisis. Se continúan descubriendo nuevos números perfectos y se exploran nuevas conexiones con otros conceptos matemáticos. Además, los números perfectos siguen teniendo aplicaciones prácticas en diversas áreas, como en la seguridad de la información y la optimización de sistemas complejos. Teoría de números. La teoría de números es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de los números naturales, enteros y racionales. Esta rama de las matemáticas se divide en varios campos, como la teoría de números primos, la teoría de números compuestos, la teoría de números perfectos y la teoría de números algebraicos. La teoría de números perfectos es uno de los campos más antiguos y estudiados en la teoría de números. Esta teoría se centra en el estudio de los números que son iguales a la suma de sus divisores propios, excepto el propio número. Los números perfectos son una parte especial de la teoría de números perfectos, y su estudio ha llevado a descubrimientos importantes en otras áreas de las matemáticas. La teoría de números perfectos se ha desarrollado a lo largo de los siglos, desde la antigüedad hasta la actualidad. En la antigüedad, los matemáticos griegos como Euclides y Arquímedes estudiaron los números perfectos y demostraron que solo existen 6 números perfectos menores a 100. Después, en el siglo XVII, el matemático francés Pierre de Fermat desarrolló la teoría de los números perfectos más a fondo, demostrando que no existen números perfectos mayores que 33,550,336. Más tarde, en el siglo XIX, la matemática alemán Sophie Germain demostró que no existen números perfectos mayores que 8,589,869,056. Además de los números perfectos, la teoría de números estudia otros conceptos importantes, como los números primos y los números compuestos. Los números primos son números que solo tienen dos divisores, 1 y ellos mismos. Por ejemplo, el número 7 es primo porque solo tiene dos divisores, 1 y 7. Los números compuestos, por otro lado, son números que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el número 6 es compuesto porque tiene 4 divisores, 1, 2, 3 y 6. La teoría de números también estudia la distribución de los números primos y compuestos. Por ejemplo, se ha demostrado que los números primos se distribuyen de manera irregular a lo largo de los números naturales. Esto ha llevado a la formulación de conjeturas y hipótesis, como la conjetura de Gould-Beck, que afirma que todos los números pares mayores que 2 son la suma de dos números primos. La teoría de números también tiene aplicaciones prácticas en diversas áreas, como en la criptografía, la seguridad de la información y la teoría de juegos. Por ejemplo, los algoritmos de criptografía asimétrica utilizan números primos grandes y complejos para garantizar la seguridad de la información. Además, los números primos también se utilizan en la teoría de juegos para analizar la estrategia y la optimización en problemas complejos. Casos de números perfectos ganando la lotería. Aunque no hay casos documentados de números perfectos ganando la lotería, es importante tener en cuenta que la lotería es un juego de azar y cualquier número puede ser seleccionado como ganador. La selección de números al azar no tiene ninguna conexión lógica o matemática con la teoría de números perfectos. Es importante mencionar que la lotería es un juego de azar y no hay ninguna estrategia o método completamente oficial o validado que permita predecir o influir en los números ganadores. Se ha observado en diversas investigaciones y estudios que muchos expertos en matemáticas y estadística han estado buscando una explicación lógica para comprender el comportamiento de los números y su relación con los sorteos.
A pesar de no haber encontrado una respuesta definitiva, han seguido buscando una explicación que les permita comprender mejor el comportamiento de los números y su impacto en los sorteos. La búsqueda de una razón lógica para explicar el comportamiento de los números y su relación con los sorteos ha sido un tema de interés para muchos investigadores y expertos en matemáticas y estadística a lo largo de la historia. Algunos estudiosos han estado investigando y buscando la manera de ubicar una pequeña razón o validación que desencadene una causa de poder proponer un método como válido, al menos, lo más cercano para lograr el entendimiento del comportamiento y de los números. En la búsqueda de una explicación lógica para comprender el comportamiento de los números y su relación con los sorteos, muchos expertos han estado buscando una pequeña razón o validación que les permita proponer un método válido, al menos, lo más cercano para lograr el entendimiento del tema. Esto ha llevado a la creación de teorías y modelos matemáticos que intentan explicar el comportamiento de los números en los sorteos. Aunque no hay una respuesta definitiva, la búsqueda continúa, impulsada por la curiosidad y la necesidad de comprender mejor el mundo de los números y sus relaciones con los sorteos. Es importante mencionar que también un hecho conocido por ahora es que la selección de números al azar es completamente aleatoria y no tiene ninguna conexión lógica o matemática con la teoría de números perfectos o cualquier otro concepto matemático. Evidencias en contra de la existencia de números perfectos para ganar la lotería. La teoría de números perfectos es una rama de las matemáticas que se ocupa de la búsqueda y estudio de estos números. Aunque la búsqueda de números perfectos es un desafío matemático interesante, no hay ninguna evidencia que sugiera que estos números tengan alguna relación con la selección de números en la lotería. La lotería es un juego de azar y no hay ningún método conocido que permita predecir o influir en los números ganadores. Una de las principales razones por las que no hay ninguna evidencia de que los números perfectos puedan ser seleccionados como ganadores en la lotería es que la selección de números es completamente aleatoria. Los sorteos de lotería se realizan utilizando métodos rigurosos y aleatorios, como el sorteo de bolas o la generación de números al azar por computadora. Estos métodos garantizan que los números seleccionados no tienen ninguna conexión lógica o matemática con los números perfectos o cualquier otro concepto matemático. Además, la teoría de números perfectos se centra en el estudio de los números que son iguales a la suma de sus divisores propios, excepto el propio número. Esta propiedad no tiene ninguna conexión con la selección de números en la lotería, ya que los números seleccionados en la lotería no tienen que cumplir con ninguna propiedad específica ni tener ninguna conexión matemática con los números perfectos. Si es cierto que no hay ninguna evidencia de que los números perfectos para loterías puedan ser seleccionados como ganadores en la lotería y sorteos, es que estos números son extremadamente raros en la realidad. Solo existen algunos números perfectos menores a 100 y no hay ninguno mayor que 8,589,869,056. En comparación, los sorteos de lotería suelen incluir rangos de números que no sobrepasen el 100, como en el caso de los sorteos de Powerball o Mega Millions en los Estados Unidos, que incluyen números entre 1 y 69 y entre 1 y 26, respectivamente. Hay sorteos también dentro de los análisis como las loterías, Melate, Chispazo en México, Baloto y Chance en Colombia, el Lato en El Salvador, Loto Plus y los Pega 2, Pega 3 y Pega 4 en Puerto Rico, Pozo Millonario en Ecuador, Chances en Panamá y muchos más que no se mencionan en los estudios pero han sido recopilados. Para poder finalizar, la búsqueda de números perfectos ha sido un tema de interés en matemáticas desde la antigüedad, y ha sido objeto de estudio por muchos matemáticos a lo largo de los siglos. Aunque la búsqueda de números perfectos es un desafío matemático interesante, no hay ninguna evidencia que sugiera que estos números tengan alguna relación con la selección de números en la lotería. Es sabido que la lotería es un juego de azar y no hay ningún método oficial conocido que permita predecir o influir en los números ganadores. Sin embargo, la búsqueda de números ideales o perfectos en loterías y sorteos es una práctica antigua y ampliamente aceptada. Los jugadores y analistas buscan identificar números que puedan tener una frecuencia de aparición más alta que otros debido a su relación con la numerología, la astrología y otros factores. La numerología y la astrología son dos áreas que han sido estudiadas por miles de años y que se centran en la interpretación de números y su relación con el universo y la vida. En ambas disciplinas, ciertos números se consideran más afortunados o ideales que otros. Por ejemplo, el número 7 se considera un número de buena suerte en la numerología, mientras que el número 4 se asocia con la estabilidad y la seguridad. La astrología también asigna diferentes valores a los números, según su correspondencia con los planetas y los signos del zodiaco. Uno de los principales argumentos a favor de la búsqueda de números ideales o perfectos en loterías y sorteos es que ciertos números parecen aparecer con más frecuencia que otros. Por ejemplo, según algunos estudios, los números 7, 11, 22 y 33 aparecen con más frecuencia en los sorteos de loterías que otros números.
Esta frecuencia de aparición puede deberse a la relación de estos números con la numerología y la astrología, así como a su facilidad para recordar y repetir. La distribución de números en un sorteo también puede afectar la frecuencia de aparición de ciertos números. Si un número tiene una distribución más uniforme, es más probable que aparezca con frecuencia. Por otro lado, si un número tiene una distribución más irregular, es menos probable que aparezca con frecuencia. Por ejemplo, si un sorteo tiene una distribución de números que favorece a los números pares, es probable que los números pares aparezcan con más frecuencia que los impares. Algunos números pueden estar relacionados con patrones o secuencias que aparecen en los sorteos, lo que podría hacer que se repitan con frecuencia. Por ejemplo, algunos números pueden aparecer en combinaciones específicas con otros números, lo que podría aumentar su frecuencia de aparición. Estos patrones y secuencias pueden ser difíciles de identificar, pero pueden ser clave para comprender la frecuencia de aparición de ciertos números en los sorteos. El análisis estadístico puede ser una herramienta útil para identificar números que tienen una frecuencia de aparición más alta que otros. Los análisis de frecuencia de números en los sorteos pueden ayudar a identificar patrones y tendencias que no sean obvias a simple vista. Además, el análisis estadístico puede ayudar a los jugadores a identificar números que tienen una alta probabilidad de aparecer en los sorteos futuros. Es muy importante notar que la búsqueda de números ideales o perfectos en loterías y sorteos tiene una larga historia y es una práctica ampliamente aceptada entre los jugadores y analistas. La numerología, la astrología, la frecuencia de aparición, la distribución de números y los patrones y secuencias son algunos de los factores que pueden influir en la frecuencia de aparición de ciertos números en los sorteos. Además, el análisis estadístico puede ser una herramienta útil para identificar números que tienen una alta probabilidad de aparecer en los sorteos futuros. Aunque la búsqueda de números perfectos es un desafío matemático interesante, aún no se ha encontrado que los números tengan alguna relación con la selección de números en la lotería. La selección de números en la lotería es completamente aleatoria, y no hay método único definido conocido que permita predecir o influir en los números ganadores completamente oficial, solo es la importancia de notar, comprender y análisis los comportamientos numéricos.